Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 20 de mayo para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. El día de hoy vamos a graficar nuestras emociones. Sabemos que las emociones a veces son difíciles de comprender y expresar. Tom nos cuenta que no es su día. Sus abuelos tuvieron que esperar horas para recibir el servicio médico. De acuerdo a la encuesta que realizamos, ¿cómo se siente cada uno de mis alumnos el día de hoy? Tenemos los siguientes datos. Vamos a anotar lo siguiente: datos en el eje vertical, el número de niños y niñas, y en el horizontal serían las emociones del día de hoy. En la gráfica vamos a tener siempre un eje horizontal y un eje vertical. También debemos anotar el título de la gráfica, en este caso es las emociones. Vamos a realizar la gráfica de barras representando a los niños y niñas. Alegre tiene 12 votos, triste tiene 7 votos, enojo tiene 3 votos, temeroso tiene 9 votos y 2 están sorprendidos. Veamos el siguiente ejercicio. Vamos al desafío 77. En equipos, realicen una gráfica de barras. En una escuela primaria se hizo una encuesta sobre cuál es el equipo favorito de fútbol de los alumnos. La información que se obtuvo es la siguiente. En el eje vertical tenemos el número de niñas y niños y en el eje horizontal tenemos el nombre de los equipos que eligieron. Colocamos el título de equipos favoritos de fútbol. Vamos a escoger una tarjeta. ¿Para qué sirvió graficar la información? Porque es más fácil obtener así los resultados. ¿Qué información anotaron en el eje horizontal? Son los nombres de los equipos de fútbol. ¿Qué información pusieron en la escala del eje vertical? Ahí pusimos el número de niños y niñas y en total fueron 90. Para verificar que estamos contando a todos, podemos sumar la cantidad de todos en la barra y así obtendremos el total de encuestados. En un negocio de ropa se hace un control semanal de las ventas de cada tipo de mercancía. La siguiente tabla contiene información sobre 2 marcas de camisa. Podemos hacer gráficas por separado o podemos hacer 2 gráficas juntas para que sea más fácil hacer comparaciones por día. Podría graficar de cualquier tema que se les ocurra. Lo importante es que practiquen el tema. Nos presentan algunos sentimientos como la frustración y el enojo. Vamos a correr por un globo y cada que me sienta muy enojado o frustrado lo voy a inflar hasta que esté lleno y voy a ir sacando mi enojo poco a poco y lo vuelvo a inflar y puedo poner mi música favorita e improvisar con el globo. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con historia. El tema es radio, televisión y deporte. Reconocer los cambios de la cultura y la importancia de la participación de México en eventos deportivos internacionales en el siglo XX. Después de la radio, la televisión fue el medio masivo de comunicación con mayor impacto. Tuvo la sociedad mexicana en el siglo XX. Con su llegada no solamente surgió una nueva forma de divertirse y mantenerse informado, sino que surgieron nuevas formas de convivir y socializar. Las televisoras empezaron a llegar a los hogares mexicanos desde hace un poco más de 70 años, en 1950, y aunque al principio eran raras las casas que contaban con un televisor, poco a poco se fue popularizando hasta convertirse en aparatos imprescindibles en todo hogar mexicano. La televisión a color es un invento mexicano. A principios de los años 60, un mexicano fue el responsable de inventar el primer sistema para hacer transmisiones televisivas a color, Guillermo González Camarena. Empezaremos a hablar sobre la radio, el primer medio masivo de comunicación que llegó a revolucionar el acceso a la información y que introdujo cambios importantes en las costumbres y en la vida de la gente. La primera emisión oficial se dio en el año de 1921 en la Ciudad de México. En el mismo año, en Monterrey, Nuevo León, Constantino de Tavara también hizo una emisora. Fue hasta el año de 1930 cuando nació la primera estación encargada de ofrecer un servicio de noticias en el país. La cobertura de la radio fue aumentando con el tiempo. En 1930 comenzó a operar la primera estación con alcance nacional. No todo en la radio era informativo. Una parte importante de su programación cumplía con una función de entretenimiento. En esta época también surgieron las radionovelas, las cuales se convirtieron en uno de los principales pasatiempos para familias de todo el país, que podían pasar tardes enteras con la radio prendida para escuchar su historia dramatizada. Durante más de 20 años la radio fue el principal medio de comunicación en el país. Después llegaron otro medio que, con sus innovaciones, empezó a quitarle el lugar a la radio, la televisión. Veamos este anuncio. Visiten lugares lejanos a través del espejo mágico. Decían algunos de los comerciales que buscaban vender televisiones en el año de 1950. La televisión
vino a modificar la dinámica familiar en muchos hogares alrededor del país. Y también ya habíamos mencionado que la publicidad encontró su mejor aliado en los medios masivos de comunicación. Cuando decimos que la publicidad difundía una imagen aspiracional de la vida, nos referimos a que promovía un modelo de vida que representaba como el más perfecto, armónico y deseable, con la intención de persuadir a la gente a imitarlo. Con esta imagen podemos observar a muchos elementos que en ese entonces mostraban como modelos a seguir. Como muchos de los estilos de vida es principalmente urbano, sucedió que la radio y la televisión también influyeron en promover la migración en los entornos rurales hacia la ciudad del país. Del lado izquierdo podemos ver una plaza de toros en la década de los 30 en Guadalajara, Jalisco. Como puedes ver, la plaza de toros tiene una capacidad relativamente pequeña. Y del lado derecho podemos ver el Estadio Olímpico Universitario, que tiene una capacidad para 72,000 personas. Por medio de los anuncios publicitarios como este, fue que logró crear una imagen del Estado mexicano industrializado. También tuvo una función informativa y educativa. Por ejemplo, durante aquellos años nacieron varios proyectos de telesecundario que valían de este recurso tecnológico para llevar una alternativa de educación a comunidades de difícil acceso. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a que platiques con tu familia y con los integrantes de tu comunidad y que les hagas las siguientes preguntas. ¿Tuvieron radio o televisión en sus casas? ¿Desde cuándo? ¿Cuál fue el primer programa que recuerdan ver o escuchar? ¿Eres fanático de alguna radionovela? Seguimos con lengua materna. El tema es el reporte de encuesta. Aprenderás a reconocer la función y estructura de la encuesta. Nos cuentan que Tom está mejor y nos cuenta que estaba jugando en el sillón, saltando de uno a otro y me caí, me pegué en la cabeza. En la sesión de hoy veremos cómo se plasman los resultados de la encuesta que analizaremos en el reporte y reflexionaremos sobre los elementos que requerimos para escribirlo. ¿Qué es un reporte de encuesta? Al final de la clase verificaremos la respuesta. Comencemos con el análisis de la encuesta. Las niñas y los niños, percepciones, actitudes y valores sobre la discriminación y su condición como grupo social. Este apartado corresponde a preguntas que forman parte de los 10 cuestionarios para grupos en situación de vulnerabilidad, diseñada específicamente para niñas y niños. Elementos del reporte. Tiene un título y una introducción. En la introducción incluye el propósito, los destinatarios y una justificación en forma breve. Pasos para escribir el reporte de la encuesta. Definir el título. Escribir una breve introducción donde se explique el propósito, los destinatarios y se justifique por qué se realizó. ¿Qué puedes decirme de esta parte del reporte? Noto que incluyeron solo los primeros 4 puntos del desglose de la pregunta del cuestionario y que también, tal como lo hablamos comentando, los números que estaban en cada opción de respuesta. Además, el subtítulo lo colocaron al margen de la página y también incluyeron una breve explicación al sentir de las niñas y niños en estos espacios. ¿Qué parte de la encuesta es el desarrollo? Que la forma de presentar los resultados es igual a esta y la gráfica anterior. Lo vemos en los rubros triste, enojado y con miedo. Fueron incluidos con una misma categoría. Igual sucedió en el ejemplo anterior porque fue muy pequeño el porcentaje que arrojó. En un desglose de la primera pregunta se pone aparte y se incluye una especie de subtítulo al margen del desglose más las opciones de respuesta y se incluyeron el no sé y no contestó. Veamos las respuestas generales y cómo introdujeron en el reporte. Seguimos con el mismo formato con los ejemplos anteriores, con el subtítulo, la pregunta, las opciones y la respuesta, y los porcentajes de la gráfica, la explicación y la nota aclaratoria. Ahora te puedo pedir que observas la siguiente gráfica y que me digas qué tiene de diferente y por qué. Se utilizaron 3 de las disponibles respuestas de la parte anterior de la pregunta y se dividieron en porcentajes de niñas y niños. Considero que lo hicieron así porque les pareció importante destacar la percepción de niñas y niños, tal como lo hicieron en los ejemplos anteriores con la policía. Ahora veamos cómo expresan los resultados. En esta parte del porcentaje noto que hay un mayor porcentaje de niños que respondió no y por lo tanto no debió contestar la pregunta 5. Sin embargo, hay porcentaje donde la respuesta fue sí. Tiene un porcentaje no tan pequeño, aunque sigue siendo menor, tiene igual que las otras, la pregunta, la explicación y el asterisco con la nota. También cambia la forma de la gráfica, porque lo hicieron para facilitar la lectura. Son demasiados rubros y de forma vertical sería más claro para el lector. Durante la sesión de hoy vimos cómo la pregunta del cuestionario se convirtieron en gráficas y textos en el reporte de la encuesta a través de lo que se presentaron los resultados. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a reflexionar el tema que sea de tu interés y para tu comunidad, porque en la siguiente semana lo definirás y diseñarás el cuestionario de tu encuesta. Seguimos con artes música. El tema es cuentos musicalizados y reforzamiento de los conocimientos aprendidos. En esta partitura podemos ver que tenemos notas ascendentes, pero su duración es distinta. Esta hoja se le llama
Hoja pautada, tiene el pentagrama. Primero escribimos la clave de sol, luego el compás y luego las notas. Primero va el do en redonda, re y mi en blanca y luego fa, sol, la, si en negra y escribimos la barra. Ahora veamos cómo se escribe de manera descendente. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Escribimos si de redonda, luego la y sol de blanca y luego fa, mi, re, do de negra. Ahora hagamos lo mismo con corcheas. Ahora vamos con Fernando Islas. Tenemos varios tipos de trombón. Uno se llama bajo, el otro tenor y el más pequeño se le llama contralto. El trombón tiene una boquilla, la vara y la tercera parte es la campana. Por separado no suena bien, pero todo junto suena muy bien. Ahora vamos a la clase de ritmo. En este ejercicio vas a tocar la figura de abajo con las piernas y la de arriba con las palmas. La segunda parte es, ahora digamos ta y tú. Si son corcheas, digamos taca. La segunda parte es la siguiente. Ahora haremos algo con ritmo. Uno puede crear ritmos infinitos. Mi instrumento es el violonchelo. Está construido de madera de los árboles. Es un instrumento grave, pero no tan grave. Está creado para hacer acompañamientos, pero también puede crear melodías. También se puede tocar en pizzicato. El fagot es un instrumento de la familia de las maderas. Nosotros somos primos hermanos del corno inglés y al final tocan una canción de jazz. Vamos a la clase de entonación. Recordemos que la entonación de los 7 grados de la escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si. Hagamos el siguiente ejercicio de entonación. Ahora hagamos la lectura de can-can. Ahora hagamos la misma lectura pero más rápido. Con la práctica seguirás mejorando. ¿Sabes qué es el can-can? El can-can es un baile. ¿A ti te gustan los cuentos? ¿Qué te gusta más, contarlos o que te los cuentes? Primero elige una historia, elige la música o sonidos que te ayuden a describir la misma. Paso 3. Acción. Puedes presentarla en tu casa. El chiste es que te diviertas y eches a volar tu imaginación. Musicaliza tus propias historias. No te pierdas la próxima clase, te invito a que crees historias y las musicalices. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.